por qué estamos transmitiendo radio desde esta ciudad, que por cierto es la ciudad más antigua de Alemania, una ciudad que en su momento fue fundada por los propios romanos. Incluso su emblemática catedral se han localizado en algunas excavaciones, que hay restos romanos debajo de ella. Y pues bueno, es una de las ciudades por supuesto más importantes de Alemania. Si hablamos también, por ejemplo, si usted ha escuchado la expresión de agua de Colonia, tiene que ver precisamente también con esta ciudad. Cuando Napoleón invadió la ciudad, estaba muy desorganizada y los soldados franceses, ya ven que Napoleón tenía una especie de obsesión por el orden, incluso fue el que hizo el Código Napoleónico, que es un código sobre el cual está montado en nuestro código civil actual en nuestro país, en México, sobre todo el de la Ciudad de México, y pues bueno, varias cosas más. Por ejemplo, él fue el que organizó todo el desagüe de París. Fue un gran administrador Napoleón, pero cuando invade esta ciudad hace que los soldados vayan a caballo poniendo números en las diferentes casas y pone el 4711 en un lugar en donde se hacía colonia, agua de colonia, precisamente perfume. Y si usted alguna vez ha escuchado, ha visto esta cajita de perfume que es color azul con algunas letras negras y doradas, que es 4711, es la más típica agua de colonia que precisamente se hacía en este lugar, y el 4711 es porque ese fue el número que afuera de la casa en donde se hacía esa colonia pusieron los soldados de Napoleón, y hasta nuestros días se sigue conservando ese nombre. Mire, yo creo que el monumento más emblemático de esta ciudad de Colonia es sin duda la catedral. Es una catedral, la catedral estilo gótico más grande del mundo, que fue además de todo el edificio más grande del mundo hasta 1880. En 1885 le quitó ese lugar el memorial a Washington, allá en Washington, en el Distrito de Columbia, y debe haber sido, las torres de la Catedral de Colonia tienen 157 metros aproximadamente cada una, el otro debe haber tenido 165 o 170 metros, el monumento a Washington, ahí en Washington DC. Y pues bueno, como le digo, esta catedral tuvo mucha suerte porque en la Segunda Guerra Mundial solamente una bomba tocó parte de la catedral. Obviamente las cosas que estaban adentro, algunas se destruyeron, y esa torre la tuvieron que reforzar con ladrillo para que no se fuera a caer, pero fue el único daño que tuvo toda la estructura de la catedral, que es una obra de arte sin duda, y pues que ha tenido también muchos momentos históricos. Cuando Carlos V conquista también Colonia, entra a la catedral, viola mujeres, mata a todos los hombres, en fin, interesante sin duda la historia de esta ciudad. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos en el marco de los diálogos para la agricultura del futuro que organiza Bayer, y esto es un esfuerzo, mire, interesante, no porque tenga razón alguien o no, eso no quiero que quede perfectamente claro, porque hay veces que se nos va la dimensión de las cosas, y a mí lo que me parece es que tenemos que discutir las cosas, que ponerlas sobre la mesa, para evidentemente saber si vale la pena, si alguien tiene razón, o si vamos a tener que seguir trabajando en la misma línea o no. Hace 3 años se anunció la fusión de Bayer con Monsanto, una fusión que ya se está dando en la realidad, y ha sido una fusión por supuesto muy importante. Es una adquisición de cerca de 60.000 millones de euros, no es un asunto menor, y precisamente también lo que hace Monsanto es la industria de las semillas genéticamente modificadas. ¿Qué es lo que pasó cuando en México se hablaba de las semillas genéticamente modificadas? ¿Se acuerda usted lo que decían algunos grupos ambientalistas? Tenían dos argumentos. Uno de los argumentos principales era que se iba a acabar la variedad originaria del maíz. ¿Por qué? El maíz se reproduce por esporulación cruzada. Entonces eso quiere decir que puede una variedad del maíz reproducirse con otra y dar a luz una nueva variedad. ¿Qué es lo que decían los ambientalistas? Que con este tipo de situaciones se iba a poder de alguna forma pues acabar con la variedad original del maíz, que es de México. Esta era una preocupación que me parece que es una preocupación poco fundamentada, porque pues bueno, para guardar la variedad original del maíz existe un sinnúmero de pues elementos y un sinnúmero de sistemas en donde se puede guardar en una bóveda, como hay una para todas las variedades existentes hoy de plantas en el mundo. La segunda era los daños que podía causar. Se basan en un estudio de Gilles-Éric Seralini, es un francés, y en este estudio se hablaba de que las ratas que habían comido alimentos producidos a través de semillas genéticamente modificadas tenían una tendencia mayor a desarrollar cáncer. Pues ese estudio ha sido también desmentido
cometido por serios errores metodológicos, ha sumido en gran desprestigio a este mismo investigador por los errores que ha tenido este estudio. Ahora, ¿qué es precisamente un alimento transgénico o genéticamente modificado? Es el que se ha creado, por ejemplo, a través de una variedad de una nueva planta. ¿Y qué es lo que hacen? Incorporan en su ADN parte del ADN de otra especie que le puede dar, por ejemplo, capacidad de resistencia a ciertas plagas, a los propios pesticidas, hace una planta a lo mejor que tenga menos hierba, menos forraje para que sea más fácil de cosechar. Hay alguna que incluso desarrolla un pesticida natural en contra de los depredadores originales. Pues bueno, finalmente le puedo decir que sin duda pues esto ha sido para algunos países una gran bendición. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda en su momento también aprobaron el uso de un arroz adicionado con vitamina A, que también se puede hacer a partir de esto, que ha sido muy utilizado en África para tratar de paliar las enfermedades de la vista de casi 500, un grupo de 500,000 mujeres y niños que podían perder la vista precisamente en función de la falta de vitamina A. Entonces creo que si desde ese punto de vista se toma en cuenta y desde ese punto de vista se empieza a manejar los alimentos genéticamente modificados, pues pueden ser una gran bendición. En México tenemos una paradoja, tenemos un presidente que de conformidad con el subsecretario de Agricultura, pues no está de acuerdo con los alimentos genéticamente modificados, pero en cambio tenemos a Poncho Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia, que una de sus grandes empresas tiene precisamente que ver con esto, con los alimentos genéticamente modificados. Aquí el asunto, y deje usted todos los argumentos que le acabo de dar, el argumento interesante y el argumento importante, ¿sabe con qué tiene que ver? Con que esto es algo que hacen los campesinos, por lo menos los de nuestro país, desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Pues para, por ejemplo, crear un jitomate que sea más resistente, más rojo, de un tamaño mayor, para que puedan tener más ventas en el mercado de los Estados Unidos. Y ellos mismos hacen ahí sus adecuaciones y plantan un tallo y le ponen un injerto de otro. Y esto es algo que se ha hecho durante mucho tiempo. Así que creo que podríamos ponerlo sobre la mesa, creo que es momento de platicarlo y creo que es momento de informarnos bien al respecto. Así que en este marco, en el marco de este, es el encuentro 19 de los diálogos para la agricultura del futuro organizado por Bayer aquí en Colonia, pues creo que tenemos varias cosas que discutir y por supuesto cuestiones que tienen que ver con la política de nuestro país. Este accidente terrible que sucedió en la feria de Chapultepec, le digo algo, no creo que se necesitara, ya la clausuraron, ¿no? Ya pararon las operaciones, pero no creo que se necesitara un perito venido de otros parques de diversiones, de Disney o de Six Flags, para que usted pasara fuera de la feria de Chapultepec y se veía evidentemente la falta de mantenimiento. O sea, era evidente, cuando no se pinta una cosa, o sea, cuando ni siquiera hay para ponerle pintura, mucho menos hay para las tuercas, ¿no? Entonces a mí me parece que es una cosa gravísima lo que sucedió, pero que ya se veía venir, y también creo que hay una nula supervisión por parte de las autoridades. Así que de esto también vamos a estar platicando el día de hoy.